Bueno chicos, les comento que estaba revisando la encuesta de la ayudantía y probablemente esta quede para el día para el día viernes a las 3, ¿ya? Así que no sé si empezaremos esta semana o la próxima. Yo creo que la próxima quizás para juntar un poco más de materia, pero lo más probable es que quede en esa hora, el viernes a las 3. Así que, bueno, ahí les voy a escribir un correo con toda la información. Em, La ayudantía queda grabada de todos modos si alguien no puede asistir, pero bueno, yo los invito a que asistan para poder interactuar en directo con el ayudante. ¿Ya? Él es muy bueno, tiene buena disposición, así que los puede ayudar harto, creo yo. Así que eso respecto a la ayudantía. Eh, Vamos a empezar con la clase de hoy. La verdad es que hoy día es una clase bastante corta porque vamos a ver un tema en específico que no creo que nos tome mucho tiempo para ir cerrando este tópico de sistema equivalente de fuerza en partícula en el espacio. La clase anterior vimos cómo encontrar un sistema equivalente de un sistema de fuerza espaciales actuando en una partícula. Vimos varias formas de descomponer fuerza en el espacio dependiendo de la información que se nos entregue y luego vimos cómo sumar esas fuerzas, ¿cierto? Para encontrar el sistema equivalente. Hoy día vamos a ver cómo se caracteriza la condición de equilibrio de una partícula en el espacio. Ya la vimos en el plano, así que ahora vamos a extender esa definición al espacio. Y bueno, simplemente la lógica es la misma. Una partícula va a estar en equilibrio siempre y cuando se anulen todos los movimientos que ésta pueda realizar. Decíamos que en el plano una partícula podía moverse en X o en Y y que cualquier movimiento que realizase en diagonal o en cualquier otra dirección era una combinación lineal de esos dos movimientos. Bueno, ahora al estar en el espacio, añadimos un tercer movimiento que es la profundidad, digamos, ¿cierto? El movimiento en el eje Z. Entonces tendríamos tres movimientos primordiales o básicos, que sería el movimiento en X, el movimiento en Y y el movimiento en Z. Cualquier movimiento traslacional que pudiese realizar la partícula en el espacio se puede describir como una combinación lineal de estos tres movimientos. Ya la partícula no tiene otra posibilidad, si ustedes lo piensan. No puede rotar, que es como la otra gran variable que hay en este tema del equilibrio. No puede rotar porque como es una partícula, no tiene puntos de referencia en sí misma. Entonces cualquier movimiento de la partícula yo lo puedo describir como una traslación. Y cualquier traslación yo puedo decir, oye, ¿sabes que esa traslación son tantas unidades en X, tantas unidades en Y y tantas unidades en Z? Esos serían los tres movimientos y si yo quiero garantizar la condición de equilibrio de esta partícula, lo que tengo que hacer es esos movimientos o esas tendencias a movimiento anularlas. Y eso lo hago con estas tres ecuaciones. Si yo digo que primero la sumatoria de fuerza en X es 0, estoy diciendo que no hay traslación en X o no hay tendencia a la traslación. Si yo digo que no hay sumatoria, si no hay fuerza en Y, que la sumatoria de fuerza Y es nula, es decir, la fuerza neta, la resultante es nula en Y, entonces estoy implicando que en esa dirección no va a haber tendencia a la traslación. Y lo mismo en Z. Entonces tendríamos estas tres condiciones de equilibrio para partículas en el espacio. Y estas tres condiciones de equilibrio nacen de una condición vectorial, que es esta de acá, que es simplemente que la resultante en su notación vectorial es igual a un cero vector. En otras palabras, las fuerzas están balanceadas y la resultante es cero. Sí, estas tres ecuaciones escalares, que son al final con las que vamos a trabajar, son necesarias y suficientes para garantizar el equilibrio de una partícula en el espacio. Y se pueden utilizar para resolver problemas que involucran un máximo de tres incógnitas para una partícula. Por ejemplo, pueden ser las tres componentes de una fuerza o pueden ser la magnitud de tres fuerzas cuyas direcciones ya sean conocidas. Siempre para un máximo de tres incógnitas podemos utilizar estas tres ecuaciones.
Generalmente, generalmente no se conoce la magnitud de tres fuerzas, por ejemplo, si conocemos si son tensiones y conocemos la dirección. Ahora, si la fuerza es completamente desconocida, ahí no conoceríamos ninguna de las componentes y ahí una sola fuerza sería o implicaría tres incógnitas. Y bueno, la base de estos problemas, al igual que en el plano, es la construcción de un buen diagrama de cuerpo libre, ya que si yo quiero aplicar estas ecuaciones, necesito estar en pleno conocimiento de todas las fuerzas que actúan en mi sistema. Y para eso se construye un diagrama de cuerpo libre, que es este modelo, ¿cierto?, que expone todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, o sobre la partícula en este caso, tanto las conocidas, los datos, digamos, y las incógnitas. Eso respecto al equilibrio. Tres ecuaciones, diagrama cuerpo libre, exponemos todas las fuerzas y aplicamos las tres ecuaciones para resolver un sistema. ¿Sí? Así que eso es básicamente, vamos a ver un ejemplo, que es este de acá. Dice, tenemos una caja de madera de 1600 libras de peso que actúa, o sea, que se sostiene por medio de tres cables, en la forma mostrada en la figura. Y queremos determinar la tensión de cada cable. ¿Sí? Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a ir a resolver este problema. Tenemos, ¿cierto?, esta caja que está suspendida en equilibrio mediante la sujeción de tres cables. Entonces, lo primero, siempre en este tipo de problemas, como lo veníamos comentando, es realizar un diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre y tenemos que escoger qué punto o qué partícula vamos a escoger para hacer este diagrama. En este caso, como se nos pide calcular las tres tensiones, vamos a elegir el punto, ¿cierto?, en el que esas tensiones convergen, que sería el punto A. Este punto de acá. Esta va a ser nuestra partícula, nuestro cuerpo libre. Entonces, tendríamos la partícula por acá. ¿Qué fuerzas actuarían sobre esa partícula? Bueno, la partícula está, o ese punto, ¿cierto?, está sosteniendo el peso de la caja. Así que tendríamos el peso de la caja hacia abajo. La caja tiene un peso de 1600 libras. 1600 libras. Y luego tendríamos las tres tensiones, ¿cierto?, que van desde el punto A hasta C, hasta B y hasta D. Las voy a dibujar acá, solamente a modo de referencia. Tendríamos, ¿cierto? Recordemos que las tensiones cumplen ciertas propiedades. Bueno, acá tendríamos el peso, lo voy a dibujar acá encima igual. Las tensiones siempre van en las direcciones de los cables y también, ¿cierto?, siempre van hacia afuera. Siempre son fuerzas tensionantes o traccionantes, ¿ya? No pueden ser fuerzas compresivas. Entonces tendríamos una tensión hacia allá, otra tensión desde A hasta B y otra tensión desde A hasta D. Así. Acá esta la llamaremos tensión AC, tensión B a B y tensión AD. Y ahí tendríamos, ¿cierto?, el diagrama de cuerpo libre
perfectamente realizado. Lo que hemos hecho, ¿cierto?, es aislar la partícula en A y exponer todas las fuerzas que actúan sobre ella, eliminando la caja, ¿cierto?, y los cables. Ahora, para aplicar las ecuaciones de equilibrio, tenemos que describir de manera vectorial las fuerzas. Ese sería nuestro segundo paso. Tenemos que encontrar estas fuerzas de forma vectorial. Así que lo que vamos a hacer, al igual como hicimos en la clase anterior, es encontrar los vectores posición para construir los vectores unitarios y después encontrar las fuerzas en su forma vectorial. Así que vamos primero a describir los puntos, vectores posición. ¿Cierto? Acá tenemos 4 puntos de interés. Tendríamos primero el vector posición del punto A, ¿cierto? Partiendo de nuestro origen, el punto A se encontraría 60 pulgadas hacia abajo, o sea, menos 60 en Itongo. Esto está en pulgadas, ¿cierto? Este carácter acá, inch, es el símbolo de pulgadas. Estamos trabajando acá con el sistema inglés, pulgadas y libras. Luego tendríamos el punto B. El punto B, ¿cierto? Que está aquí. Partiendo desde el origen, para llegar al punto B tendría que moverme 36 unidades hacia atrás en X, o sea, menos 36 en Itongo. Y luego tendría que moverme hacia atrás en Z 27 unidades, menos 27 en Katongo. Aquí hay un error, ¿cierto? Este de acá es J, porque estamos en el eje Y, partiendo del origen hacia abajo. Menos 60 en J. Y esto igual en pulgadas. Luego tenemos el vector del punto C. Misma idea, partiendo no, para llegar a C, ¿cierto? Tendría que moverme 32 unidades en Z, positivas. 32 en Katongo, positivo. Y finalmente, para el punto D, para el punto E tendríamos que movernos 40 unidades en X y luego hacia atrás 27 en K. O sea, 40 en Itongo menos 27 en K. Aquí a veces se tienen problemas de visualización de estos diagramas tridimensionales. Algunos alumnos tienen problemas en visualizar hacia dónde están puestas las medidas, ¿sí? Y bueno, mi recomendación en ese caso es siempre imaginarse el camino, desde el origen, por ejemplo, hasta el punto en cuestión. Entonces, si yo me imagino el camino partiendo desde el origen, por ejemplo, para llegar a B, aquí claramente me estoy moviendo con una flecha que es paralela al eje X. Y luego me estoy moviendo con una flecha que es paralela al eje Z, porque por ejemplo este punto B, a veces algún alumno podría interpretar, o alguien que viera este dibujo, pudiese interpretar que está más arriba, ¿cierto? Que quizá este 27 está en I y no en Z. Pero bueno, la clave es moverse y ver los vectores de movimiento paralelos a qué eje son. Aquí claramente este eje, este vector acá es paralelo al eje Z. Por lo tanto me estoy moviendo en Z. Ya, ese es más o menos el consejo que yo les doy. Y bueno, ahora que tenemos los puntos, ¿cierto? Podemos encontrar los vectores posición de las tensiones, ¿cierto? Los vectores que especifican la dirección de cada tensión. Entonces recordemos que si yo quiero describir la tensión, por ejemplo, la tensión que va desde A hasta B,
yo necesito el vector posición que va desde B hasta A, ¿cierto? Porque no, desde A hasta B, perdón. Desde el punto inicial, la tensión parte en A, aquí, y llega a B, que está más allá. ¿Cierto? Llega hasta B, que está por acá. Entonces necesito el vector que va desde A hasta B. Y ese vector yo lo consigo restándole al punto final las coordenadas del punto inicial. Entonces, en este caso sería menos 36, menos 60 y menos 36 en Itongo, menos 60 en J y menos 27 en K. Todo esto en pulgadas, por supuesto. Vamos a visualizar solamente este vector de forma de ejemplo. Acá lo que estoy haciendo, ¿cierto?, es describiendo el camino desde A hasta B. Entonces, básicamente lo mismo que hemos hablado. Partimos en A, tenemos que subir 60 unidades, así que acá me equivoqué, esto es positivo. Ven que es una buena forma de ir corroborando. Es positivo porque esto está restando, ¿cierto? Es menos 60. Entonces tenemos 60 hacia arriba, luego tenemos menos 36 en X, que sería ese menos 36 que está al principio, y luego tenemos menos 27 en K, o en Z. Y así llegamos desde A hasta B. Repetimos exactamente el mismo procedimiento para las demás tensiones. Ahora desde A hasta C. Esto me va a dar 60. O sea, al vector C le estamos restando el vector A. Así que tendríamos este 32. Y tendríamos de nuevo menos 60. Así que sería 60 en J más 32 en K. Y esto en pulgadas también. El último sería desde A hasta D. El punto D menos el punto A. Tendríamos 40 en Itongo. 40 en Itongo más 60 en J. Más 60 en J y menos 27 en K. Chicos, si alguien va teniendo alguna duda, algún comentario, ¿cierto? Lo puede hacer de manera inmediata, no hay ningún tipo de problema. Ya. Tenemos acá los vectores, ¿cierto? Estos vectores, para ir contextualizando y recordando lo que describe cada uno, ¿cierto? Es un vector posición. Profe, una consulta. ¿Sí, Al dime? final, ¿la unidad de medida es IN o IH? IN, Ok, pulgada, gracias. sí. Viene del inglés de pulgada, que es inch. Ok, gracias. Inch, sí, es una N. Mi letra de repente es un poco extraña. Entonces, estos vectores, ¿cierto?, van desde el punto A hasta el punto B, recorriendo el camino completo. Por ejemplo, ese sería un vector. A ver si lo puedo dibujar un poco más. Ese sería el vector completo. Los vectores que estamos describiendo. Ahora, estos vectores los queremos transformar a vectores unitarios. Así que para eso tenemos que calcular los módulos. Vamos a calcular el módulo de RAB. ¿Cierto? Simplemente acá es Pitágoras, digamos, 136 al cuadrado, más 60 al cuadrado, más 27 al cuadrado, bajo raíz, y eso debería darme 75 pulgadas. 75 pulgadas. Luego tenemos el vector, el módulo del vector RAC. Este 75 pulgadas no es otra cosa que la distancia, desde el punto A hasta el punto B, ¿cierto? Es la distancia completa.
Lo mismo con RAC, 60 al cuadrado más 32 al cuadrado. Eso me va a dar 68 pulgadas. Y finalmente tendríamos el vector AD, su módulo, 40 al cuadrado más 60 al cuadrado más 27 al cuadrado bajo raíz, y eso me da 77. Y ahora podemos construir los vectores unitarios, que es cierto, creo que acá lo habíamos denominado con la letra lambda. Vectores unitarios. Tendríamos primero el vector unitario que va desde A hasta B. Este vector no es otra cosa que el mismo vector RAB sobre su módulo. Sobre su módulo, ¿cierto? Entonces sería menos 36 en Itongo, más 60 en J, menos 27 en K, sobre 75. Y es adimensional, ¿no es cierto? Adimensional porque es pulgada sobre pulgada. Y acá, como conversábamos en la clase anterior, yo recomiendo no desarrollar estas fracciones aún, porque se va a perder precisión con los decimales. Así que lo dejamos expresado. Lo mismo con el lambda desde A hasta C, sería 60 en J más 32 en K sobre 68. Y el último vector unitario que va desde A hasta D sería 40 en I más 60 en J menos 27 en K sobre 77. Estos vectores, ¿cierto? Son pequeños vectores que se encuentran en cada dirección. Por ejemplo, ahí tendríamos el vector lambda AD. Son vectores de magnitud 1, ¿cierto? Si ustedes le sacan el módulo a esto, va a tener magnitud 1, y este vector contiene toda la información de la dirección. De la dirección desde A hasta D, por ejemplo, este último vector. Condensa toda esa información. Ya que tiene módulo 1, la información que aporta es solamente la dirección. Entonces esto me va a ser de gran ayuda para las fuerzas. Para las fuerzas. Vamos acá ahora a describir las fuerzas. Fuerzas en notación vectorial. En notación vectorial, ¿cierto? Tenemos, por un lado, tendríamos la tensión que va desde A hasta B, ¿cierto? Esa tensión va a ser igual al módulo de la tensión, que es una incógnita, ¿cierto? Este es un valor desconocido, por el vector unitario, que va desde A hasta B. Entonces, esto me va a quedar, ¿cierto? La tensión desde A hasta B por esto de acá arriba, por menos 36 en Itongo, más 60 en J, menos 27 en K, sobre 75. Sobre 75. Acá yo pudiese distribuir esto, pero creo que lo voy a dejar así. O quizás hacemos este ejemplo nomás. Este quedaría menos 36 sobre 75. No voy a calcular aún las fracciones. Por el módulo, más 60 sobre 75. Me faltó el vector unitario. Unitongo, más 60 sobre 75 por la tensión, menos 27 sobre 75, de nuevo me faltó el vector unitario, por la tensión en K.
Y lo mismo con las otras dos tensiones. Tendríamos la tensión desde A hasta C, que sería igual al módulo incógnita por el unitario. Y acá, bueno, voy a escribirlo inmediatamente distribuido, sería 60 sobre 68 por la tensión AC, más 32 sobre 68, este está en J, y este está en K. Y me faltó la tensión acá, al último. Último vector, la tensión desde A hasta D, igual al módulo, también desconocido, y su vector unitario. Este sería entonces 40 sobre 77, tensión AD en I, más 60 sobre 77, tensión AD en J, menos 27 sobre 77, tensión AD en K. Así sería la descripción vectorial de las tres fuerzas. Ahora que tenemos esta descripción vectorial de todas las fuerzas, bueno, vamos a escribir también vectorialmente el peso del cuerpo, ¿cierto? Que sería esta variable de acá, W. Vamos a decir que el peso es simplemente menos 1600 unidades en J. Y esto está en libras. Ahora que ya tenemos todo esto, ahora podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio. Ecuaciones de equilibrio. Vamos por la primera ecuación, que sería la sumatoria de fuerzas en X, igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Bueno, vamos a tener las tres componentes X de las tensiones. Es decir, vamos a tener esta componente de acá, esta no tiene, y tendríamos esta componente de acá. Esta componente de acá. Así que esta ecuación me quedaría menos 36 sobre 75 por la tensión AB más 40 sobre 77 por la tensión AD. Y esto es igual a 0. Esa sería mi primera ecuación. No sé si se entiende. Acá, en el fondo, lo que se hace es sumar estas cuatro fuerzas, ¿cierto? Sumar la tensión AB más sumar la tensión AC más la tensión AD más el peso. Y esto es igual a 0. Entonces, luego se factoriza. Tengo algo en itongo más algo en J más algo en K. Todo esto igual a 0 vector. El 0 vector es 0 en I más 0 en J más 0 en K, y simplemente igualo lo de itongo, esto de acá, lo igualo con lo de itongo, lo igualo con el 0 en itongo del otro lado de la igualdad. Y me da esta ecuación de acá. Esa es la lógica. Ahora construyo lo mismo para J, para el I, para la dirección en I, ¿cierto? Tendríamos este vector, esa componente, esta componente y tendríamos también el peso. Entonces, esta ecuación me quedaría 60 sobre 75, tensión AB, más 60 sobre 68, tensión AC,
más 60 sobre 77 tensión AD. ¿Está bien? Sí. Menos 1600 libras. Igual a 0. Esa sería la ecuación de equilibrio en I. Me faltaría la ecuación de equilibrio en K, que sería esta componente y esta componente. Sumatoria de fuerza en Z igual a 0. La primera valía 27 sobre 75. 27 sobre 75. Negativa. Sí, negativa. Tensión en AB más 32 sobre 68. Tensión en AC menos 27 sobre 77. Tensión en AD. Y esto igual a 0. De esta manera hemos encontrado un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Un sistema de ecuaciones. Un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Ninguna ecuación se puede despejar de manera directa, ¿cierto? O sea, no puedo despejar ninguna variable de ninguna. Pero se puede perfectamente resolver. No sé si expresar esto en forma matricial. No, creo que no es necesario. Bueno, por ejemplo, acá yo podría despejar una variable en función de la otra. Por ejemplo, despejar la tensión AB en función de la tensión AD. Mejor dicho, claro, en función de la tensión AD, y esa función reemplazarla en las otras dos, y ahí reduciría el sistema a un sistema de 2×2, y bueno, ese sistema se resuelve. Ahora, acá yo no evalúo, ¿cierto?, resolución de sistemas de ecuaciones, así que en caso de que se topen con un problema como este en la prueba o en un taller o lo que sea, lo pueden resolver con algún programa y no hay problema, ¿ya? Lo importante es la construcción de este desarrollo. Cómo se llega a este sistema, y por supuesto también el resultado es importante, pero el procedimiento acá de resolución del sistema para mí no es relevante, ¿ya? Así que les voy a dar los resultados nomás. La tensión AB vale 571 libras, lo pueden resolver con MATLAB o con Excel o con alguna página web incluso que hay. Lo importante sí sería quizás mantener estas fracciones hasta el final. Y si el programa les permite ingresar la fracción en vez de los decimales, igual sería importante porque si no se pierde harta precisión. Y la tensión AD sería 528 libras. Esos serían los resultados de las tensiones. En este caso, no es relevante que se especifique, por ejemplo, la dirección de cada fuerza, ni el sentido, ni todo lo que hemos hablado, porque como son tensiones, ya conocemos su dirección de antemano. La conocemos porque es la misma dirección del cable, ¿cierto? Ya calculamos el vector unitario, que es el que caracteriza esa dirección. Así que en este caso lo único relevante es que se entregue el módulo, que serían estos 3 módulos. Ahí ustedes lo pueden comprobar si resuelven este sistema. Lo pueden expresar como matriz también y resolver la matriz. Quizás vamos a hacer eso como último paso para ir finalizando. Por mientras, no sé si alguien tiene alguna duda. Tendríamos 73 con 75, 0, 40 sobre 77, luego 60 sobre 75, 60 sobre 68. Estoy viendo también que no me haya equivocado en algún signo.
Parece que no. 60 sobre 77. Menos 27 sobre 75. 32, 68. Esta sería la matriz principal. Luego tendríamos la matriz con las incógnitas. Tensión AB, tensión AC y tensión AD. Y esto sería igual a 0, 1600 libras que pasan sumando. Estas pasan sumando y 0. Entonces acá igual una alternativa es, por ejemplo, encontrar la inversa, ¿cierto? Y pasar esta matriz como la inversa al otro lado. Así que eso, chicos. Dudas, consultas. Algo que no haya quedado claro. Algo que haya quedado en el aire. Para mí todo claro, profe. Ya. Parece que nadie se va a animar a preguntar nada. Así que, bueno, en realidad este era el pequeño tópico, ¿cierto? Que quería abarcar esta clase. Así que, si no hay más dudas, quedaríamos hasta acá. Ya con esto finalizamos lo que son partículas. Ya estudiamos todo lo que son partículas en el plano. Ahora terminamos lo que son partículas en el espacio. Y ya el lunes vamos a empezar a estudiar sistemas equivalentes de fuerza en cuerpos rígidos, ¿sí? Cuerpos con dimensiones. Ya vamos a dejar de estudiar partículas. Profe, ¿le puedo pedir un favor? ¿Sí? ¿Puede volver a poner la imagen del ejercicio? Es que me falta una parte, pero terminé de dibujarlo. Sí, no hay problema. Desde ¿A dónde al final? ¿Aquí? el diagrama, sí. Más arriba. El ejemplo del ejercicio. Para terminar de dibujarlo. Ya, sí, no hay problema. Está en campus virtual igual el problema. No, pero el profe necesito la masa en equilibrio, eso, la imagen. Ah, ya. Em, Listo, profe, muchas gracias. de nada. Bueno, eso, como les comentaba, el lunes vamos a empezar a ver sistemas equivalentes en cuerpos rígidos, cuerpos con dimensiones y con un tamaño, ¿cierto? Y ahí vamos a tener que estudiar otras operaciones algebraicas como el producto punto y el producto cruz para calcular distintas cosas. Así que eso, muchachos, si no hay más dudas o consultas, por mi parte me voy despidiendo. Que tengan un buen término de semana y les voy a escribir un correo con la información de la ayudantía que seguramente partirá el próximo viernes. Así que eso, chicos, que estén muy bien y nos vemos el día lunes. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Gracias, profe. Que esté bien. Chau, chau. Chao, chao. Yo creo que Chao, chao.